tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. De esta manera estamos dando inicio a una nueva ronda informativa aquí en la pantalla de Chacra Televisión. En un ratito vamos a estar hablando de lo que ocurrió en la jornada de hoy allí en la Casa de Gobierno con el vocero presidencial Manuel Adorni. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. Cosecha histórica, esperan la llegada de 2 millones de camiones a los puertos santafesinos. El gobierno provincial anunció que este año se espera una cosecha histórica en todo el país, por lo que ya está coordinando acciones para la llegada de más de 2 millones de camiones a los puertos santafesinos. Ley Ómnibus y DNU. Federación Agraria continúa con reuniones en el Congreso de la Nación. El presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, se reunió con el bloque de diputados de Unión por la Patria y luego con la Unión Cívica Radical en el Congreso. Durante ambos encuentros, los federados dialogaron con los legisladores sobre los puntos del proyecto de ley Ómnibus y DNU que deberían modificarse o no incluirse en el tratamiento de dicha iniciativa. Los molineros piden eliminar los derechos de exportación a la harina de trigo. La Cámara de Industriales Molineros, que nuclea a molinos de Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires, reclamó eliminar con urgencia las retenciones a las exportaciones de harina de trigo. La entidad, que reúne el 60% de la molinería, manifestó comprender la necesidad y la urgencia del gobierno nacional en tomar medidas para atravesar la grave crisis actual, pero explicó por qué no tiene que avanzar sobre los intereses de sus asociados. Momento ahora de hablar del tiempo que nos depara para las próximas horas, con datos suministrados por el gobierno, por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí lo tenemos en nuestra pantalla, que nos indica que el día miércoles tendremos cielo parcialmente nublado, una mínima de 21 grados, una máxima de 30. El día jueves con cielo algo nublado, una mínima de 22 grados, una máxima de 32. Y el día viernes con cielo algo nublado, mínima de 23 grados y una máxima de 32 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, y comenzamos entonces con el desarrollo de la información. Y en este caso para hablarte de la ley Ómnibus y el DNU. Sí, señor. La Federación Agraria continúa con reuniones en el Congreso de la Nación. En este caso, el presidente Carlos Achetoni, quien estuvo reunido con el bloque de Unión por la Patria y también con la Unión Cívica Radical en el Congreso. Durante ambos encuentros, los federados dialogaron con los legisladores sobre los puntos del proyecto de ley Ómnibus y del DNU que deberían modificarse o no incluirse en el tratamiento de dicha iniciativa. También participaron el vicepresidente primero, Elvio Guía, y las secretarias gremial, Andrea Sarmari, y de Finanzas, Marisa Boschetti. Allí indicaron que, por supuesto, se habló del tema de retenciones. Sostuvimos que no se deben cobrar a los productores las economías regionales ni subirse a otros productos, porque, como venimos diciendo, los pequeños y medianos productores necesitamos progresividad y que se nos quite el pie de encima, no que nos siga asfixiando. Así lo han indicado los federales. Por otro lado, agregaron que asimismo pudieron hablar con los titulares e integrantes de ambos bloques acerca de los motivos por los que venimos diciendo que hay que adherir a la UPOP 91, así como tampoco derogar la ley de tierras o debilitar empresas, instituciones u organismos públicos que ayudan en la vida cotidiana de nuestros representados. Han sido reuniones en las que pudimos explicar los motivos de nuestros pedidos. La ley Ómnibus y el DNU como temas centrales en estas reuniones
que mantuvo la Federación Agraria con los titulares entonces de los bloques de Unión por la Patria y también de la Unión Cívica Radical. Muy bien, y como te decía, en la Casa de Gobierno todas las mañanas allí lleva adelante el encuentro del vocero presidencial Manuel Adorni con los periodistas, en donde explica parte de la posición que tiene el gobierno con los temas de coyuntura. En este caso tienen que ver con los impuestos a la ganancia, con el paro que va a ser el día de mañana y también con el tema retenciones. Luego comenzó una conferencia de prensa en el cual el vocero generalmente no contesta ninguna de las preguntas. Sucedía lo siguiente. Hasta ahora, y por supuesto que sabemos que no se puede seguir viviendo así. Siempre hablamos de un Estado que tiene que tener cada vez menos peso en algunos ámbitos de la vida de todos los argentinos, como también en la economía, por ejemplo, y en otro montón de cuestiones. No así en seguridad, donde evidentemente el Estado tiene que tener máxima presencia y el Gobierno Nacional está dispuesto con total convicción a no permitir que estas basuras sigan conviviendo cada día con nosotros. Por supuesto que, y además, los papás de Uma pertenecen a nuestra querida Policía Federal Argentina, así que un abrazo enorme para ellos en este terrible momento. Hoy, por supuesto, se retomaron las reuniones de gabinete en pos de que el presidente había tenido un viaje a Davos, en donde, por supuesto, seguimos analizando los diferentes aspectos del gobierno. Les comento solo a título informativo, el 134 está recibiendo en el orden de las 1000 llamadas diarias, que es el tope que hoy está procesando. Tenemos más de 3000 llamados que se han recibido, con algún dato que va a permitir la judicialización de esa denuncia a la línea gratuita y anónima 134, así que se ha iniciado el proceso de judicialización de esas extorsiones, de esos aprietes, de esos cobros indebidos, tanto por cuestiones sociales, de asistencia social, como los planes sociales, que ya se los he comentado varias veces, como también acerca de los aprietes o de las amenazas para participar del próximo paro convocado por un sector del sindicalismo. Seguimos, por supuesto, en la reunión de gabinete analizando el proceso legislativo en virtud del avance de la Ley Bases y analizamos también otra de las herencias que habíamos recibido, que es, mañana va a terminar el registro de deuda con importadores, que para nosotros es muy importante porque era una deuda que no se sabía bien cuánto era y que estamos terminando de sincerar y, por supuesto, de regularizar. En virtud del impuesto a las ganancias, más allá de que ayer tomó conocimiento público y muchos de ustedes tomaron la noticia, hoy efectivamente va a estar ingresando en el Congreso la ley del impuesto a las ganancias enviada por el Poder Ejecutivo. Y en otro orden de cosas, y ya me abro a preguntas, el Banco Central de la República Argentina nos informa, para que transmitamos a todos, que ha quedado fuera de agenda la extensión de la autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales, mecánica que utilizaban muchas veces para hacer frente a necesidades financieras urgentes. Así que, finalizado esto, me abro a las preguntas que crean convenientes. Gracias. Buen día, vocero Ariel Rodríguez de Cadena 3, aquí enfrente suyo.
Teniendo en cuenta que hoy el gobierno, el oficialismo, convocó para las 18 a continuar la discusión de la ley de bases y buscar firmar el dictamen a las 18, también ha habido en las últimas horas expresiones de rechazo de algunos gobernadores, algunos de ellos dialoguistas como Maximiliano Puyaro, también de Yarlora de Córdoba, sobre un punto puntual, valga la redundancia, que tiene que ver con las retenciones. La pregunta es, ¿piensan o tienen previsto modificar ese ítem de las retenciones? Puntualmente hablamos de las retenciones al campo, soja, maíz, carne, trigo. Bueno, entendemos que es y volviendo al respeto por el debate legislativo, es un tema que se está efectivamente discutiendo en pos de mejorar la idea original y, bueno, claramente entendemos que es una preocupación de los gobernadores en virtud claramente de lo que pasa en cada una de las provincias, ¿no? Así que, en principio, somos respetuosos de ese debate, de ese avance en el diálogo y por ahora no tenemos nada para decir. Lo diremos cuando efectivamente esté terminado el diálogo y el avance en todo este proceso. Siempre decimos lo mismo, no somos permeables a escuchar, a hacernos entender y en tal caso mejorar lo que haya que mejorar. Vocero, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Quería insistir con el tema Congreso. Por un lado, lo que usted anunció, el proyecto de restitución de ganancias. Milei ha sido crítico de ese tributo al punto tal de que lo votó en contra en su momento. Pero la pregunta es si no es un contrasentido por parte de la administración. Entiendo que hay un planteo de gobernadores que piden esto para sus arcas, pero lo termina enviando el Ejecutivo, si no es un contrasentido en este sentido. Y también le quiero preguntar justamente por esta ley bases u ómnibus, ¿cuáles pueden ser las consecuencias directas de que, por ejemplo, hoy no haya un dictamen favorable para el gobierno o en su defecto, aún avanzando a la sesión, quede trunco el proyecto del gobierno en el recinto? Gracias. Bueno, más allá de que no, empiezo por el final, más allá de que no vemos razones para que efectivamente el proyecto de ley base se termine transformando efectivamente en ley, nosotros estamos haciendo una hipótesis sobre lo que pasaría en caso de que no se apruebe la ley. Y lo cierto es que lo que va a pasar, y te lo anticipo ahora porque no va a haber otro camino, es efectivamente seguir con el ajuste de las cuentas públicas. Por supuesto que hay que tener en claro que el ajuste de las cuentas públicas va a incluir también el análisis de todas las partidas, todas y cada una de las partidas que el Gobierno Nacional transfiere a las provincias en todos los conceptos que se te pueda ocurrir. Digo, está claro que la ley, lo dijimos una y mil veces, es acotar, hacer más vulnerable esta transición hacia una Argentina más normal, hacia una Argentina en crecimiento, hacia una Argentina que mejore salarios y que mejore el nivel de empleo. En caso de que eso no ocurra, el déficit cero, el equilibrio de cuentas públicas, no se negocia y dentro de esa no negociación, efectivamente vamos a revisar cada una de las partidas que el Gobierno Nacional transfiere o aporta a las diferentes provincias sin tener ningún tipo de contemplación y a sabiendas que efectivamente si esta ley, y lo hemos dicho, digamos, esto no lo estoy diciendo ahora, lo hemos dicho en un sinfín de oportunidades, si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el Gobierno Nacional, sino que también se revisarán dentro del gasto del Gobierno Nacional, y esto es importante que quede claro, cada una de las partidas que hoy el Gobierno Nacional transfiere a cada una de las provincias. En relación a ganancias, efectivamente, también lo he explicado al principio me parece, de mi ciclo de conferencias, efectivamente el presidente de la Nación, en su calidad de diputado nacional, había votado a favor.
entendiendo que era parte de la responsabilidad del Poder Legislativo bajar impuestos y que eso debía tener una contrapartida de baja del gasto que en su momento era responsabilidad claramente de quien en aquel entonces era el titular del Poder Ejecutivo, y eso no ocurrió, esa contrapartida no ocurrió. Te traigo ahora hasta hoy, para no hablar del pasado, desde esta brutal herencia que hemos recibido. Claramente nuestro objetivo está en poner las cuentas públicas en orden. Dentro de este orden, todo movimiento que se haga, por ejemplo, en virtud de que el Congreso termine sesionando y aprobando una nueva ley de ganancias, va a ser claramente temporal. Cuando nosotros tengamos las cuentas en orden y la economía creciendo, no solo el impuesto a las ganancias va a ir mermando en la cuarta categoría, que es a la que vos te referís, sino que también van a ir mermando otros impuestos que consideramos al menos nefastos en el sistema tributario argentino. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Sofía Rojas, de Noticias Argentinas. En primer lugar, quisiera pedirle cuál es la evaluación que hace el gobierno sobre la convocatoria del paro de mañana y si ve viable la aplicación del protocolo antipiquete, si la movilización es lo suficientemente masiva como están ya anunciando sus organizadores. Y en segundo lugar, quisiera pedirle una reflexión sobre los dichos del triunviro de la CGT, Héctor Daer, que en los últimos días dijo que los legisladores y los dirigentes políticos de la oposición que dialoguen con el gobierno, y voy a citar textual para no equivocarme, no podrán caminar por la calle. Gracias. Bueno, la verdad es que más allá que me lo leíste textual, yo no las escuché las declaraciones. Me resulta extraño que alguien que es parte de la democracia en Argentina indique quiénes pueden y quiénes no pueden caminar por la calle. Así que, a priori, voy a considerar que esas afirmaciones o esas declaraciones no existieron. Porque me parecería, entiendo, preocupante que eso haya ocurrido. La evaluación del paro de mañana en términos de magnitudes y en términos de los operativos de acuerdo a lo que ocurre en la calle, te lo podré contar en tal caso el jueves, ya que no lo desconocemos cuál va a ser el tamaño de la convocatoria. Entendemos que hay gente del lado equivocado de la historia y haber anunciado un paro a los poquitos días de haber asumido el gobierno, de hecho entiendo que fue el anuncio de paro más rápido de la historia de la Argentina que ha hecho parte del sindicalismo, en este caso de la CGT. Entendemos que están claramente del lado equivocado de la historia cuando lo único que queremos es que quienes ellos representan, que son precisamente los trabajadores, estén mejor. Si ellos consideran que hay que seguir tal como veníamos, con una informalidad récord, con un nivel salarial paupérrimo. Muy bien, allí lo estamos escuchando entonces al vocero presidencial Manuel Adorni, quien afirmó que por lo menos el tema retenciones sigue como venimos teniéndolo en los últimos días. Veremos qué va a suceder en el Congreso en la tarde de hoy, si finalmente aparece o no nuevamente en debate. Mientras tanto, te cuento que el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, no comprende por qué este aumento de retenciones, sobre todo dijo que no entender el sistema productivo de la provincia de Santa Fe. Yo estuve muy molesto el fin de semana y me duele que un gobierno que yo tenía expectativa de que iba a corregir el déficit fiscal y tenía expectativas que sobre los gastos superfluos iba a trabajar principalmente para corregir el déficit fiscal y fundamentalmente sobre lo que es la desigualdad en el reparto de los recursos que tienen que ver con los subsidios a tarifas, a personas. Y ustedes se lo ven donde están concentrados en el AMBA, ahí están los 2 puntos de déficit o 3 puntos de déficit que tiene la República Argentina. ¿Por qué lo quieren corregir con la producción?
¿Por qué quieren grabar a la industria que genera trabajo en mi provincia, en la provincia de Santa Fe? Hay industrias que la están pasando del 0 al 15%, la sacan del mercado, estamos exportando, generamos trabajo. Es no entender, es no comprender la realidad, el ADN de la provincia de Santa Fe, del interior productivo. Miren, yo conozco gente que hoy tiene 200 o 300 empleados y empezó hace 30 años atrás con una autógena, con una soldadora, y empezaron a trabajar y a cortar, o torneros que arrancaron con un torno y hoy tienen fábricas, empresas y están exportando. Esa gente, ¿por qué llegó hasta donde llegó? Tener 200, 100, 300 empleados. Llegó porque todo lo que ganó lo reinvirtió, no porque lo que ganaba lo llevaba a las Islas Caimán o a Ibiza, o se despilfarraba la plata o le encajaba en el mundo financiero para ver si ganaba más plata ahí. Llegó porque el recurso que tenía, compraba una máquina mejor, invertía en tecnología, le pagaba un ingeniero, le pagaba una persona que innove, apostaba a la ciencia, apostaba a la tecnología. Y hoy son grandes empresarios. ¿Por qué los vamos a sacar de la cancha? ¿Por qué le vamos a hacer perder competitividad? Eso no está bien. Y si no, le pido a los diputados de la provincia de Santa Fe que voten en contra. Que voten en contra. ¿Por qué hoy van a aumentar una vez más las retenciones a la harina y al aceite, de soja particularmente? ¿Por qué? ¿Por qué le van a aumentar los impuestos al maíz y al trigo? Está mal. ¿Pero qué es lo que está mal? Es no entender lo que sucede, porque si alguien cree que las exportadoras se van a quedar con esa pérdida, no, se lo van a trasladar a los productores. ¿Y qué son los productores de aquí, de Esperanza? Son personas que la plata que ganan la invierten en ¿qué? En maquinaria, en herramientas. ¿Y qué es lo que quieren? Que le rinda más su campo. Y no son grandes extensiones, no son 2.000, 3.000, 5.000 hectáreas. Son 60, 70, 80 hectáreas. Entonces, eso es lo que yo quiero que en Buenos Aires se entienda. Y si tengo que quedar solo en esa discusión, me voy a quedar solo. Pero no nos vamos a entregar, porque nosotros siempre vamos a defender a la producción. Porque en definitiva es defender una Argentina distinta, no es defender a mi provincia solamente, es defender la Argentina en la cual yo creo. Mostrándonos también, pero con tanta pasión, ¿no?, lo que le hace falta a la escuela. Y eso habla de la calidad de los docentes que tienen y que tenemos en la provincia de Santa Fe, personas que les importa y que quieren a la educación, que quieren a su escuela y que quieren fortalecer los aprendizajes en la provincia de Santa Fe. Así que para nosotros es un gusto, nos comprometemos en ya trasladarle al Ministro de Educación los pedidos que son todos pedidos que corresponden, ¿no?, que iremos resolviéndolos, algunos más rápidos, algunos con más tiempo, porque como sabrán, la provincia está pasando por un momento crítico en las finanzas, pero no vamos a parar este tipo de obras, de reparaciones que se necesitan, porque si no estaríamos teniendo un impacto muy negativo en lo que queremos priorizar, que es la educación y son los aprendizajes. Muy bien, seguimos avanzando con más información, en este caso para contarte que el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Huertilnec, el mandatario, asistió esta mañana a un centro médico de la ciudad de Chipoleti para realizarse un chequeo cardiovascular preventivo y debieron colocarle un stent. Se encuentra internado en estos momentos desde hoy a la mañana en el Centro de Salud de la ciudad de Chipoleti, como te decía, donde asistió para un chequeo coronario preventivo que derivó en la colocación de un stent. De acuerdo al parte médico oficial de la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, al que tuvo acceso la prensa, el gobernador Huertilnec asistió a ese centro de salud para realizarse un chequeo cardiovascular preventivo. No obstante, una vez allí, se le diagnosticó una obstrucción parcial de una arteria coronaria que fue pasible de tratamiento con angioplastía transluminal con colocación de stent, con las firmas de los doctores Demetrio Talaselis y Alejandro Schroeder, directores médico y general de la institución respectivamente. El informe indicó que el procedimiento fue exitoso
y se desarrolló sin complicaciones. El paciente permanece en observación por 24 horas en la Fundación Médica de Río y Neuquén. Así concluye el texto. Mediante un comunicado de prensa emitido por la Gobernación de Río Negro, la familia del mandatario provincial agradeció a los doctores y todo el equipo del citado centro médico por la atención brindada. Asimismo, señalaron que se mantendrá informada a la comunidad sobre la evolución de Hueretelnik, quien se encontraba en la ciudad de Chipoleti con motivo de la inauguración de una planta de procesamiento de fruta de carozo de una empresa frutícola que generará nuevos puestos de trabajo para más de 80 familias del Alto Valle. Como él mismo destacó en la publicación que realizó hoy pasada a las 10 de la mañana, si bien el evento fue ayer por la tarde, recién este martes compartió las imágenes de su participación y luego se dirigió al centro de salud para el correspondiente control cardiovascular. Se encuentra entonces internado el gobernador de Río Negro, fuera de peligro, en observación luego de que le realizaran un stent por problemas cardiovasculares. Momento ahora de hablar de una noticia muy pero muy importante para todos los productores. Tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál será el comportamiento que tendrá el Niño? Las lluvias que tendremos en los próximos días. Todo eso lo vamos a conocer a través de este reporte de Agroclima. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero sos vos. En nuestro país, la perspectiva comenzará con temperaturas bajo lo normal por el paso de un frente frío en los días precedentes, pero los vientos del norte retornarán rápidamente, provocando temperaturas muy elevadas en este punto de la región argentina y también al oeste del área agrícola, con registros moderados hacia la costa atlántica. A su vez, se producirá el paso del frente de tormenta, produciendo lluvias abundantes sobre el centro del NOA y Cuyo, mientras el norte de la región pampeana, la Mesopotamia y el Uruguay recibirán aportes moderados, y el resto del área agrícola observará registros escasos a nulos. Junto con el frente arribará una vigorosa masa de aire polar que provocará temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, con posibles heladas localizadas en las serranías bonaerenses, a excepción de su extremo centro-norte, que continuará bajo la influencia de los vientos del trópico, mostrando registros elevados. En Brasil, nos vamos al país vecino, donde la perspectiva comenzará con fuertes calores, con su foco de mayor intensidad sobre el Cerrado, llegando hasta la costa atlántica y el interior del Mato Piba, extendiéndose sobre el sur de la Amazonía y el norte de la región sur. A su vez, se producirán precipitaciones de frente caliente, es decir, sin que baje la temperatura, de variada intensidad, con registros abundantes sobre el sur de la Amazonía y la región sur del país en general, extendiéndose hacia el norte del Cerrado y el sur del Mato Piba. Esto deja una gran extensión, comprendiendo el norte de la Amazonía, el este del Mato Piba y gran parte del Cerrado, sin un alivio adecuado en plena sequía. Hacia finales de la perspectiva se producirá una entrada de vientos del sur, provocando temperaturas mínimas bajo lo normal en la región sur, extendiéndose hacia el norte del litoral atlántico, mientras la mayor parte del resto del área agrícola del Brasil observará registros normales con un foco de calor sobre el oeste del Mato Grosso do Sul y el sudoeste de Mato Grosso.
Y lo que dejó la semana que pasó, de esta manera empezamos a recorrer el mundo hoy y tiene que ver con el Foro Económico en Davos, en Suiza exactamente, porque Javier Milei viajó, estuvo allí y dio su primer discurso ante el mundo por fuera de la Argentina como presidente a casi 6 semanas en esta función y en este desafío. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena. Y en consecuencia bregan por la justicia social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época, en mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos, y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción, y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada, es riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirzler llama un proceso de descubrimiento de mercado. Si el bien o servicio que ofrece una empresa no es deseado, esa empresa quiebra a menos que se adecúe a lo que el mercado le está demandando. Si genera un producto de buena calidad a un buen precio atractivo, le va a ir bien y va a producir más. De modo que el mercado es un proceso de descubrimiento en el cual el capitalista encuentra sobre la marcha el rumbo correcto. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos y las consecuencias de ello es que va a producir menos y la torta será más chica, generando perjuicio para el conjunto de la sociedad. El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado de la pobreza más extrema al 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior? Gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Esto es cierto para todos, pero en particular para aquellos países que son libres, donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. Ahora bien, para entender qué venimos a defender, es importante definir de a qué hablamos nosotros cuando hablamos de libertarismo. Para definirlo, retomo las palabras del máximo prócer de las ideas de la libertad de Argentina, el profesor Alberto Venegas Lynch, dijo que dice: el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. China también dijo presente en el Foro Económico de Davos y el gigante asiático emitió un mensaje clarísimo para Occidente. Escucha.
China abogó el martes por un comercio mundial sin restricciones. Desde el Foro Económico Mundial de Davos, el primer ministro de ese país denunció barreras comerciales que dijo pueden ralentizar o bloquear flujos vitales para la economía mundial. Deberíamos avanzar en intercambios internacionales y cooperación en ciencia y tecnología con una mentalidad y medidas más abiertas. Trabajar juntos por un ambiente abierto, justo, sin discriminaciones, por el desarrollo de la ciencia y tecnología. Romper las barreras que impiden el flujo de la innovación para permitir que la innovación prospere en un entorno abierto. El primer ministro no mencionó a ningún país, pero el comercio ha sido un tema espinoso entre China, Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos años. Recientemente, Washington volvió a restringir las exportaciones de chips esenciales para el desarrollo de tecnología de la inteligencia artificial, y Bruselas abrió una investigación sobre las subvenciones chinas a los vehículos eléctricos. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, negó en Davos que las restricciones de Estados Unidos a la exportación a China de algunos semiconductores sean un bloqueo tecnológico. Simplemente nuestros competidores no deberían poder explotar la tecnología estadounidense para socavar nuestra seguridad nacional o la de nuestros aliados. Para lidiar con esto, regulamos inversiones salientes específicas de cierta tecnología. Implementamos restricciones a las exportaciones cuidadosamente diseñadas. China también abogó el martes por una buena gobernanza para la tecnología de la inteligencia artificial que está en auge. La Unión Europea señaló que tiene que redoblar sus esfuerzos para no quedar rezagada en esta carrera. Y la semana que pasó también fue relevante para la política de Guatemala, porque Bernardo Arévalo asumió finalmente después de varios meses de las elecciones y los traspiés que hubo legislativos allí en el país, y te vamos a mostrar cómo fue su acto. Tras meses de investigaciones y fallos judiciales para intentar frenar su llegada al poder y más de 9 horas de retraso en su investidura, sí, juro. Bernardo Arévalo finalmente juró como presidente de Guatemala durante la madrugada de este 15 de enero. Me llena de profundo honor asumir esta alta responsabilidad, evidenciando que nuestra democracia tiene la fortaleza necesaria para resistir y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala. Nunca más el autoritarismo. Jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios. Arévalo obtuvo el triunfo en junio del año pasado, a lo que la Fiscalía respondió casi de inmediato con la suspensión de su partido, el Movimiento Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas de 2018, lo que muchos catalogaron como un intento de golpe de Estado. Decisión judicial que el día de la investidura presidencial fue usada por una comisión del saliente Congreso para decidir que los 23 diputados del Movimiento Semilla tomaran posesión como independientes y sin vinculación a su partido, pero el nuevo Congreso revocó dicha decisión. El retraso en la toma de juramento desató duras protestas a las afueras del Congreso y terminaron en enfrentamientos entre civiles y policías. La realidad es que queremos que Guatemala florezca de nuevo. Somos un país que hemos pasado presidencias, hemos pasado tantas cosas, pero hoy es la oportunidad de que este país tenga primavera. Una situación que preocupó a las delegaciones internacionales y causó su rechazo tras varias reuniones de emergencia. Muy bien, estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias, pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí lo tenemos en nuestra pantalla y nos indica que el día miércoles tendremos cielo parcialmente nublado, una mínima de 21 grados, una máxima de 30. Para el día jueves con cielo algo nublado, mínima de 22, máxima de 32 grados.
y el día viernes con cielo algo nublado, mínima de 23, máxima de 32 grados. Ahora sí, punto final para esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau.